nueva entrega de Distrito Kafka con Stanislav Skoda. Bienvenido a tu programa. Muy buenas tardes, es un placer. Ya saben que el director del Centro Checo en Madrid es el conductor, el responsable de este programa en el que conocemos intelectuales checos que forman parte del acervo cultural de este país y también del acervo cultural judío. En este caso vamos a hablar del barrio judío de Praga, maravilloso, de su remodelación y conectando con esto de una novela que también es muy interesante y que tiene que ver mucho con estos cambios o con el propio barrio judío más bien, ¿no? Exactamente, Raquel. ¿Tú has estado una vez en Praga? Pues todavía no. Todavía no tienes. Es horrible no haber ido. Iba a ir antes de que fuera este boom del turismo, ¿sabes? Que nos echa un poco para atrás a veces en ocasiones. Es así. Ahí tengo que ir. Pero ahora vamos a hablar de un tema de la remodelación completa del antiguo barrio judío o gueto judío y de su historia. E imagínate que sin la remodelación, la ciudad de Praga estaría mucho más bonita de lo que es ahora. Sin la remodelación. Sin la remodelación. O sea que estás en contra de que se cambien. Claro, ya, claro. Es que eso te iba a decir, ¿por qué remodelar, no? ¿Por qué remodelarlo? Si dicen que es tan bello y tan... Era un proceso en el siglo XIX, entonces hablamos de los cambios en la arquitectura de Praga que ya tienen más de 120 años. Okay. Pero cuando volvemos al tema del gueto judío o el antiguo barrio judío de Praga, algunas cosas que sí que se han conservado hasta ahora. Entonces la gente va a ver el cementerio judío, a ver las sinagogas. 6 siguen celebrando los cultos religiosos, sirven de museos también. Entonces muchas cosas del antiguo barrio judío se han conservado hasta ahora. Pero tenemos que tener en cuenta que este barrio judío ya estaba datado en el siglo X y XI. Entonces eran casas medievales. Las primeras noticias sobre el barrio judío en Praga son del año 1096, cuando hubo una cruzada al oriente. Luego, con el paso del tiempo, el barrio judío o el gueto judío tenía sus épocas de auge y sus épocas de declive. Entonces, por ejemplo, cuando reinaba el emperador Habsburgo Rodolfo II en Praga, entonces él colaboraba mucho con los sabios judíos. Incluso Mordechai Meisel era su colaborador muy cercano que llevaba las finanzas de la corte habsburga aquel entonces. Pero también habían épocas cuando los emperadores habsburgos perseguían a los judíos o les obligaban a vivir solamente en este barrio que se convirtió así al gueto judío. Uh-huh. Entonces, se produce esa remodelación en el siglo XIX, esa con la que tú lamentas, ¿no? Porque destruye buena parte de esa huella judía tan antiquísima. Seguramente. Porque hay que hablar también del emperador José II o Josef II, el Habsburgo, que gobernaba la penúltima década del siglo XVIII, que fue el que permitió a los judíos que se pueden establecer en cualquier parte del imperio o en cualquier parte de la ciudad en Praga. Entonces abolió la obligación de los judíos vivir solamente en este barrio. Entonces, según él, se llama también el barrio judío, se llama Josefstadt o Josefov en checo, que significa la ciudad de José. Uh-huh. Es más que una ciudad, es un barrio que forma parte de la capital checa, Praga. Entonces, a partir del principio del siglo XIX, las familias judías bien acomodadas o más ricas empezaron a moverse fuera del barrio judío y al barrio judío empezaron a mudarse los checos que tenían poco dinero, gente pobre, etc. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, el barrio judío era muy pobre, tenía condiciones de higiene malísimas. Y había mucha criminalidad y se creó un bajo mundo, no un bajo mundo judío, sino un bajo mundo praguense, diría yo. Este lugar tenía su espíritu, entonces podemos, por ejemplo, recordar el libro de Gustav Meyrink,
Golem, que era inspirado por el Golem medieval de Rabilev, y de muchos más, por ejemplo, Paul Lepin, otro escritor praguense de idioma alemán también, que dedicó muchos cuentos y novelas suyas al barrio judío. Entonces, los políticos en el Ayuntamiento de Praga soñaban con tener en Praga unos bulevares, unas avenidas como en París o en Viena, claro, en vez de un barrio con callejones medievales estrechitos, etc. Y querían mejorar las condiciones de higiene en la capital de Chequia. Por otra parte, también se dice que tenían sus propios intereses de vender terrenos libres. Siempre pasa, ¿no? Exactamente. Cuando hay estas remodelaciones, estos cambios. Los políticos eran tan corruptos como ahora. Sí. Bueno, y entonces se produce de alguna manera, pues de una destrucción, aunque sea parcial, de este barrio tan antiguo. ¿Y qué nos queda? Por suerte, solo parcial. Entonces había un plan de tirar casi 600 edificios. Wow. Y no solamente en esta parte, en el barrio judío, sino también en otros barrios de Praga vieja. Entonces eso no solamente le tocaría al barrio judío, sino a Ciudad Vieja. Entonces, llevando a cabo todos esos planes, Praga sería muy distinta y mucho menos interesante, bonita, pintoresca, etc. Por suerte se acabó el dinero al Ayuntamiento de Praga y se hicieron ciertos compromisos, ya que muchos intelectuales checos, como por ejemplo los hermanos Mrštík, que eran escritores de teatro, poetas, intelectuales muy influyentes, luchaban mucho contra la remodelación del barrio judío. Publicaron un manifiesto que tenía mucha influencia aquel entonces que se llamaba Bestia Triumphans y que criticaban duramente al Ayuntamiento de Praga por querer destruir el barrio. Ofrecían que se podrían mejorar las condiciones de higiene, por ejemplo, pero no tirar las casas enteras. Por suerte, no se hizo según los planes originales, entonces se ha conservado mucho del antiguo barrio. Siguen funcionando las mencionadas 6 sinagogas: Sinagoga Meisel, Sinagoga Klaus, Sinagoga Vieja Nueva y la Sinagoga Española. Stanislav, no sé si quieres hablar del paso de los nazis por este barrio judío o prefieres que lo dejemos para otro programa. Podemos también hablar de esta época triste en la historia de nuestro país. Es que cuando llegaron los nazis casi no existía ya el barrio judío o vivía otra gente, porque en la primera mitad del siglo XX remodelaron las calles, levantaron nuevos edificios y empezaron a formar parte del centro de Praga. Entonces ya no era un barrio judío. Sin embargo, existían las sinagogas, por supuesto. De algunas de estas sinagogas hicieron los almacenes, los alemanes, y en una también, por ejemplo, concentraban toda la propiedad, especialmente objetos artísticos confiscados a las familias judías en Praga. Sin embargo, en aquella época los judíos checoslovacos ya vivían por toda la ciudad de Praga, entonces no les tocó solamente a este barrio. ¿Y qué pasó con el cementerio judío de Praga y los nazis? Sigue conservando, sigue conservado. Entonces, los nazis querían destruir, pero tengo entendido, ¿no?, que hubo un intento de destrucción del cementerio, pero había un intento, pero luego tenían otros temas para ocuparse, entonces los monumentos no les importaban tanto. Y el cementerio judío y el antiguo ayuntamiento judío también son dos monumentos de un valor histórico y artístico enorme que se ha conservado hasta ahora en Praga y atrae mucha gente para verlos. Entonces hay colas largas enfrente de la entrada al cementerio judío. Yo os puedo decir un truco. Claro. Si queréis. Entonces, justo al lado del cementerio judío hay un edificio muy grande, la Academia de Artes Aplicadas. Y si entráis a la Academia de Artes Aplicadas y vais al cuarto de baño, podéis abrir una ventana enorme y ver perfectamente y por gratuito todo el cementerio judío.
desde una perspectiva muy bonita. Desde luego que sí. Bueno, gracias por el truco y gracias por la recomendación literaria conectada absolutamente con este barrio judío. Se trata de Lord Mort, es el título, lo firma Milos Urban y nos habla de una intriga con un detective, ¿no? Que se desarrolla en un ambiente gótico en el barrio de Praga, amenazado por un ser aterrador. Exactamente, es que Milos Urban es un escritor contemporáneo muy conocido que tiene mucho éxito a nivel internacional. Ha publicado varias novelas últimamente el año pasado, una, pero que tiene nada que ver con Praga. Sin embargo, esta de la que has hablado ahora, Lord Mort, es una novela negra, un thriller, situado exactamente a las últimas décadas del siglo XIX, cuando el Ayuntamiento de Praga decidió hacer estas remodelaciones a gran escala en Praga. Se llamaba también asanación, como para asanar, hacerlo más sano el barrio. Entonces es una historia de un joven aristócrata, un dandy, una persona algo decadente. El conde Adi. Sí, el conde Adi de Arco, que vive en Praga, muy cerca del barrio judío, y está fuera de la política, no le importan ni siquiera los problemas políticos entre la mayoría checa en Praga y la población germanohablante. Entonces no los se judíos mete. Estaban en medio, ¿no? Exactamente. Y Adi también. Entonces lo que a él le interesaba, ir al barrio judío, ir a los prostíbulos, a los bares, y vivía una vida decadente. Hasta que aparecieron los primeros asesinatos misteriosos en el barrio judío, hechos por un fantasma, algo súper raro. Entonces, este conde Adi está investigando los crímenes de este fantasma, de este asesino. De este ser, ¿no? Y a la vez lucha contra los políticos del Ayuntamiento de Praga para tirar los edificios en el antiguo barrio judío. Bueno, un libro perfecto. Es un libro muy recomendable. Desde luego, además por el tema, por cómo está escrito. Y nada, te agradecemos muchísimo que hayas preparado este programa tan interesante y que lo acabemos además con una recomendación literaria que nos transporta directamente a ese barrio judío de Praga. Gracias, Raquel, por invitarme y hasta la próxima.